Bueno, bienvenidos a la clase de introducción al trading de Xtrader. La idea de esta clase es justamente dar todas las bases de lo que es el trading como para paulatinamente irnos yendo para el lado algorítmico de la automatización. Pero bueno, acá estamos y empecemos por el principio. A ver, entendamos como concepto del trading justamente el intercambio de cualquier tipo de activo, de materia prima, o sea, esto parte históricamente desde que venía el granjero que necesitaba una bolsa de harina y daba sus gallinas a cambio de esa bolsa de harina. Esto claramente es transar dentro del mercado y es la transacción histórica, digamos, por excelencia. Hoy por hoy, ya hablando de los mercados de valores, de los mercados de capitales, ya todos los activos se han ido digitalizando y bueno, tenemos representaciones de cada uno y de los distintos tipos de mercado. Primero y principal, ¿dónde vamos a aprender el ABC del trading? En TradingView. TradingView es esta plataforma que tenemos en vista. Utilizamos TradingView porque cubre de punta a punta todo lo que vamos a hacer, desde lo más básico, que es desplegar un activo y analizarlo, bueno, a todo lo que se va sumando después, que es incorporar indicadores, luego incorporar estrategias, más adelante automatizar, y si bien no se va a hacer en el curso, porque justamente lo que queremos que ustedes no tengan que hacer, nos daría la posibilidad de programar. Nosotros desde Xtrader desarrollamos estrategias propias, desarrollamos las estrategias de los traders y TradingView también incluye lenguaje de programación para hacer todo eso. Con lo cual, bueno, sobra decir que TradingView lo pueden ejecutar desde la misma web de TradingView, crean una cuenta gratuita, les pide los datos básicos y eso les permite acceder con limitaciones porque estarían en un plan gratuito. En la medida que vayan escalando, pueden o no pagar un plan que les va a incluir más funcionalidades. La primera limitación suele ser la cantidad de indicadores, que son 3 indicadores, y desde Xtrader eso lo salvamos, porque tenemos muchas herramientas que concentran hasta una treintena de indicadores, y eso obviamente como se despliegan desde un mismo indicador es la trampa, entre comillas, que les permite, utilizando una cuenta de TradingView gratuita, poder visualizar muchísimos indicadores en pantalla. Y después tiene la opción de bajar la aplicación, que es lo que estoy utilizando yo. Básicamente evitan tener que abrir un explorador web y a mí en lo personal me es mucho más cómodo, me da mejor control de todo. Bueno, para entender lo más primitivo del mercado, sabiendo lo que es un activo, tenemos que pasar a entender justamente qué tipos de activos tenemos. TradingView, si nosotros nos vamos a la parte superior que yo estoy señalando, que me dice Symbol Search o búsqueda de símbolos, básicamente lo que me da es un mega buscador donde tengo todos los símbolos y todos los activos. Yo ahora borré la búsqueda inicial, esta es la pantalla que van a ver, divididos por categorías. Cuando hablamos de activos, nos referimos a commodities, nos referimos a materias primas, nos referimos a monedas, nos referimos a índices, a bonos, a opciones, todo lo que en algún momento y después en nuestro material van a tener justamente detallados. La idea no es meternos de lleno en lo que es cada uno, porque si no podríamos dedicar clases enteras a esto. La idea es que esto sea sumamente interactivo, sumamente práctico. Por eso justamente lo que vamos a hacer es entender que básicamente los activos, digamos, se dividen, digamos, en mundos que son los más usables. Por un lado, el mundo cripto, en donde, bueno, justamente el mundo cripto nos trae Bitcoin, Ethereum, Solana y todas las criptomonedas que ustedes conocen.
Vamos a hacer muchas de las pruebas en cripto porque el mundo cripto tiene una ventaja, lo cual para muchos es una desventaja, para los traders algorítmicos termina siendo una ventaja, que es su alta volatilidad, con lo cual con una relación de movimiento, de volatilidad de 10 a 1 respecto a veces a lo que es el mercado Forex de divisas, en donde de repente podemos comparar el euro respecto al dólar. Obviamente nos da posibilidad de, con movimientos muy pequeños o con los mismos movimientos que esperaríamos en Forex, de tener ganancias 5 o 10 veces más grandes. Eh, Como les decía, hay un montón de mercados adicionales, están las acciones también, como estamos viendo acá, Tesla, Apple, Amazon, etcétera. Todos los activos siempre se trabajan en un concepto que es lo que se llama par. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a negociar, como en este caso, con BTC, BTC obviamente tiene que tener una contraparte, porque si yo digo que el BTC vale, no sé, 89.700 dólares, como está en el día de la fecha, obviamente sin querer estoy diciendo que del otro lado la contraparte es el dólar, o podría ser su versión digital, su versión cripto, como usamos en este caso, que es el USDT, que básicamente tiene el mismo valor que el dólar. Con lo cual ahí ya aparece el segundo concepto, que es el concepto de par, ¿no? O sea, es el concepto de BTC contra qué, o euro contra qué, o oro contra qué. ¿Ok? Eso una vez elegido lo voy a ver aquí abajo. Voy a tener la descripción del par, o sea, arriba tengo el símbolo, abajo tengo la descripción que me dice que básicamente BTC contra USDT. Perpetual, perpetuo, esto básicamente habla de otro tipo de mercado, es uno de los mercados en donde más vamos a operar nosotros, que es básicamente un mercado que te permite hacer cosas muy flexibles, como es el hecho de abrir lo que vamos a ver más adelante, que es una orden de compra o una orden de venta, y cerrarla cuando nosotros querramos. O sea, esto no tiene por qué ser algo inmediato. Podemos tener una operación abierta minutos, segundos, horas, días, semanas, incluso meses. Después entraremos en todos los pormenores que esto implica, ¿no? Y bueno, y aparece un componente adicional que es fundamental para entender después lo que es el gráfico, que es lo que tenemos enfrente, que es la temporalidad. Yo me voy a la derecha del buscador de símbolos y básicamente veo varias opciones predefinidas. Yo particularmente estoy parado ahora con mutea 1 hora, que es una temporalidad bastante usada en trading tanto rápido como más intradiario, o sea, lo que podría ser un trading que algunos le llaman scalping, que básicamente son operaciones que duran minutos, como operaciones que se hacen dentro del día. Y bueno, lo que me voy a encontrar es que cuando trabajo en una temporalidad de 1 hora, básicamente veo todas estas barras acá, que les vamos a llamar de acá en adelante velas, y cada una de esas velas o barras representan 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo de alguna manera me complemento con el eje X que estoy viendo aquí debajo, podremos ver bueno, por un tema de escala, salta de 12 a 3, pero básicamente tengo las velas de las 12. Cuando me paso al lado de la de la 1, la de las 2, y bueno, coincidiendo con la escala, la vela de las 3, que de hecho parado arriba de la vela me agrega obviamente los datos de fecha. Y después con el botón intermedio del mouse, la ruedita de scroll, yo puedo ir agrandando o achicando la vista del gráfico, en donde, bueno, básicamente puedo ir viendo mayor o menor cantidad de velas. Ahora, para el caso puntual, me interesa ver unas pocas porque lo que necesito, lo que quiero, es que entiendan las velas. Las velas que, como decíamos, son cada una de estas barras de color. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que tenemos dos grandes tipos de velas. Las velas alcistas, que son las verdes, que indican que en ese periodo de tiempo, o sea, durante esa hora que estuvimos analizando,
el mercado subió, ¿ok? Y las velas bajistas, que son las rojas, que indican exactamente lo contrario, que el mercado bajó. Ahora, ¿qué más tenemos que entender de las velas? Que tienen varios componentes o varias partes que nos ayudan a la lectura del mercado. Vamos a tomar esta vela que yo tengo marcada, la de las 18, justamente 11 de diciembre del 2025, como dice ahí abajo, a las 18. Esta vela tiene varios componentes. El cuerpo, que es básicamente lo que se ve en zona rellena rectangular, que tiene a su vez dos grandes datos, digamos. El primero, que estoy señalando yo, es la base donde se apoya justamente esta vela, que para el caso de una vela alcista es la apertura. ¿Por qué? Porque una vela alcista, digamos, nace de abajo hacia arriba, justamente porque el precio abre acá, y acá tenemos el primer componente, que la base justamente es el precio de apertura, y cierra acá abajo, acá arriba, perdón. El techo, digamos, la parte de arriba de la vela corresponde con el precio de cierre, con lo cual la diferencia entre este punto y este punto nos va a mostrar a lo largo de la hora en cuánto abrió la cotización, o sea, a las 18, y en cuánto cerró acá arriba, que sería a las 19. Y después aparece un segundo componente que está en ambas velas, pero va a discernir quizás en un par de detalles, que son las mechas, que son los palitos estos, si hacemos la analogía con una vela de cumpleaños, que lo que indican es hacia dónde trepó el precio máximo y hasta dónde trepó el precio mínimo dentro de esa hora. ¿Ok? Recuerden, la parte rectangular rellena nos indica el precio mínimo de apertura y el precio, digamos, cierre, de máximo del cierre. O sea, el precio donde abrió y donde cerró. ¿Ok? Pero dentro de esos precios mínimos y máximos de la apertura y cierre, tuve otros mínimos y otros máximos que se dieron en el transcurso de esa hora. ¿Ok? Y están representados por las mechas. O sea, el high, la parte más alta de la vela, es al precio máximo que se negoció en algún momento, pero en realidad el máximo cierre terminó siendo este de acá abajo. Y el low, que es la mecha hacia abajo, esto indica el precio mínimo al cual se negoció en algún momento, pero fue más mínimo que el de apertura, obviamente, pero el de la apertura es el que manda. Con lo cual tenemos cuatro precios ahora: el de apertura, el de cierre, el máximo y el mínimo. Y esto es obviamente en la vela alcista. Si nos vamos a una vela bajista, lo primero que tenemos que entender es que una vela siempre nace, ya sea alcista o bajista, donde cerró la vela anterior, como esta cerró acá. Esta vela que terminó siendo bajista nació acá. Y se repite lo mismo, pero al revés. El precio de apertura, justamente, que es donde nació esta vela, es el que estoy marcando acá. Y el precio de cierre de esta vela bajista es el que estoy marcando acá. Lo mismo con la característica adicional de que en algún momento durante esta hora, durante la hora 19, que empezó a las 19 y obviamente terminó a las 20, tuve precios más altos y tuve precios más bajos que el de apertura y el de cierre. Ahora, cuando queremos ver el detalle justamente de esa vela, de en qué precio abrió y en qué precio cerró, cuál es el máximo y cuál es el mínimo, simplemente nos tenemos que parar arriba de la vela. Y si ustedes se paran arriba de la vela que veníamos visualizando recién, van a ver acá a la derecha de las especificaciones de la descripción del activo, como planteábamos hoy, que tienen varios indicadores adicionales. La O, que indica el precio de apertura; la H, que es high o de open, H de high en inglés, que indica el precio máximo de esa vela; la L, que es el low, que fue el precio mínimo o más bajo de toda esa vela; y el precio de cierre. Y por último, dos datos que están relacionados con la fluctuación, con el crecimiento que tuvo esa vela. Me voy a quedar parado quietito en una para que no esté variando todo el tiempo el indicador.
que es la variación que tuvo la vela entre la apertura y el cierre, porque siempre a nivel de mercado lo que nos interesa es el precio de apertura y el de cierre. Siempre que escuchen hablar del mercado de Tokio o de Nueva York, abrió con un precio de BTC de 92.823 obviamente, o de 91.741 como es este caso, ese es el precio que manda y es el de la apertura. Y el mercado cerró a tanto, obviamente, es el precio de cierre que lo ven en dos dimensiones. La primera, que es en dólares, justamente dijimos desde el principio que el Bitcoin contrasta contra algo, que en este caso es el dólar. Tuvo una variación de 1.082,6 dólares entre la apertura y el cierre. Y al lado la variación porcentual, que fue del 1,18%. Esto ya nos da la información que durante esa hora justamente tuvimos un 1,18% en este caso positivo, ¿no? De crecimiento. Si me voy a la vela de al bajo, fue un 0,55 negativo, lo mismo que 512 dólares osciló justamente el BTC entre el precio que abrió y el precio que cerró. Un segundito, que quiero revisar los mensajes que van entrando. Perfecto. Bueno. Uno de los detalles que bien me marcaban, me consultaban, es que qué pasa con las velas, a ver si vemos un caso que muestre lo que me consultaron. Bueno, van a tener algunos casos, a ver, un segundito, acá encontré una, en donde la vela no tiene mecha o no tiene mecha visible. Es esta vela, por ejemplo, roja de acá. Concretamente, esa vela roja tuvo un precio de apertura y un precio de cierre, y bueno, dio la casualidad que los precios de máximo y mínimo fueron muy parecidos. De hecho, me quedo parado arriba de la vela y obviamente esto es un tema de Zoom, pero verán que el precio de apertura fue de 90.459,10 y el precio, digamos, más alto fue de 90.461. Esos poquitos dólares de diferencia ni se llegan en esta escala a ver. Lo mismo que el cierre, que es la parte de abajo, y el low, que lo ven justamente al lado de la L, están en 90.090, 90.100, o sea, 10 dólares en esta escala pasan completamente desapercibidos. Así que bueno, eso me pareció un buen detalle. Van a haber justamente muchos casos en donde las velas no desarrollen mecha. Por ejemplo, el cierre de ayer fue a la baja, tuvo una mecha bajista, pero el high, el máximo, coincide o es muy parecido al precio justamente de apertura. Después, bueno, están viendo, perdón, yo leí el precio de ayer, quise decir el precio del viernes 12 de hoy a partir de las 12. Y bueno, acá tienen, digamos, otro caso de la vela que se dio en la hora anterior, que a diferencia tuvo mechas muy grandes. Esto lo vamos a ver en algún momento. Esta tan alta volatilidad implica, anticipa que hay partes del mercado que no se terminaron de resolver, por decirlo de alguna manera, y es muy factible que máximos y mínimos después vayan a rellenar estos dos extremos, pero eso lo vamos a ver ya en otro capítulo que está más relacionado con lo que es justamente el trading, la direccionalidad, bueno, nada, y conceptos ya muchos más avanzados. Creo que con esto tenemos un panorama general de cómo podemos leer las velas japonesas y cómo podemos leer, digamos, la fluctuación de un activo a lo largo del tiempo. Obviamente, viéndolo de cerca, vamos a ir viendo que aparecen nuevos conceptos, que tenemos momentos alcistas como este, que tenemos movimientos donde no hay fluctuación. Estos se llaman normalmente
movimientos laterales, y bueno, tenemos momentos como se dio acá, claramente bajistas. Estamos viendo una vela que tuvo una fluctuación de casi el 3% en una hora. Y obviamente esos son micro tendencias, son tendencias pequeñas que se vienen desarrollando a lo largo de una o poquitas horas, pero cuando vamos alejando el gráfico, empiezan a aparecer tendencias más grandes, justamente que si yo leería el gráfico como estoy marcando con la flecha, estamos viendo, estamos en un momento bajista, o sea, del lunes 6 donde estoy parado ahora, bueno, a hoy 12 claramente si yo trazo una línea que atraviese todo esto, va a estar inclinada hacia abajo. Bueno, esas son las tendencias más macro, con lo cual, bueno, acá empiezan a aparecer otros conceptos que nos suman las velas y que, bueno, después las vamos a ir incorporando en la segunda parte y acompañando con los primeros indicadores que, bueno, nos dejan obviamente entender las tendencias, pero de una manera mucho más automática, sin necesidad de utilizar la imaginación o estar trazando líneas.